¿Qué tal, alumnos del Instituto Bíblico Domingo Arroyo? Sean bienvenidos a esta nueva clase de Hechos. Hoy vamos a comenzar ya a entrar directo al texto de Hechos y vamos a estar estudiando Hechos del 1 al 3, lo cual he titulado como los comienzos de la iglesia. Ya estuvimos tomando 2 clases para ver toda la introducción a Hechos, estuvimos analizando y espero que todo este como trasfondo de lo que hemos estudiado hasta ahorita en general el libro de Hechos nos ayude ahora para que cuando vayamos capítulo por capítulo o parte por parte estudiando el libro de Hechos podamos tener un entendimiento más claro y sobre todo mantenerlo siempre, ¿verdad?, en ese contexto que estamos tratando de mantener, en el cual pensamos mucho y tomamos mucho tiempo también hablando un poquito de cuál es el propósito del autor, qué es lo que el autor quería enseñarle, en este caso específico, qué es lo que Lucas quería lograr con el libro de Hechos cuando se lo escribe al excelentísimo Teófilo. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos también extraer qué es lo que Dios quería hablar a su pueblo, a su iglesia, a ti y a mí, incluso hoy, 2000 años después de que estos eventos sucedieran. Entonces, hoy vamos a tomar el punto de partida del capítulo 1 de Hechos, de donde nos quedamos, porque la semana pasada estuvimos tomando la introducción de Hechos, que es Hechos del capítulo 1, del versículo 1 al 11, que es como un prefacio, como una introducción donde Lucas está uniendo este segundo tratado con el primer tratado, es decir, Hechos con el Evangelio, y donde también vemos que Lucas ya nos introduce los principales temas de los que él habla a través de todo el libro de Hechos. Entonces, ahora vamos a comenzar donde nos quedamos, que sería el versículo 12 del capítulo 1, que ya empieza la narración de los diferentes eventos. Después de que Jesús asciende, que es el punto final del Evangelio, ahora comienza Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús asciende, en Hechos 1, 12, 26, el siguiente evento que sucede es la sustitución de Judas. Dice que el texto nos dice que se reunían a orar, que había un grupo como de unos 120 personas que habían sido, digamos, era el remanente de los seguidores de Jesús, el remanente de los que habían estado siguiendo a Jesús por estos 3 años, discípulos de Jesús, que quizás en muchas ocasiones habían miles y miles reuniéndose o cientos reuniéndose para escuchar a Jesús, para ser sanados por Jesús. En realidad los que quedaron fueron 120. Y estos 120 se reunían a orar y esto incluía a los 11 apóstoles, y es muy enfático Lucas en esto, mencionando a los 11 apóstoles y mencionando a la familia de Jesús, a la mamá de Jesús, o sea, María, y los hermanos de Jesús. Algo que ya es bien notorio desde el principio que Lucas lo mencione, porque muy probablemente quedaba la pregunta abierta: ¿qué pasó con los familiares directos de Jesús, con sus hermanos y con su mamá? Si continuaron ellos, ¿qué pasó? Porque los hermanos no creían en Jesús en los evangelios y ahora de repente los vemos aquí en este grupo de personas que se reúnen a orar, lo cual quiere decir que por ahí en este lapso de tiempo, y que es algo que también testifica el resto de la Escritura, hubo un encuentro del Jesús resucitado, y entre ellos, porque más adelante va a ser importante en el libro de Hechos, está Santiago, el hermano de Jesús, que es el mismo autor de Santiago y que viene a ser uno de los principales líderes de la iglesia primitiva y de la iglesia en específico en Jerusalén. Entonces, ya desde aquí vemos algo interesante, ¿no? Y luego Pedro, como líder, no sabemos si antes de esto ya Jesús lo había nombrado, pero aquí ya Pedro se toma el papel. Vemos a Pedro ya teniendo una importancia notable a través de los evangelios dentro del grupo. Pero aquí ya Pedro comienza a mostrar más este liderazgo, y Pedro es el que se para en medio de ellos y explica la apostasía de Judas. ¿Por qué es que Judas traicionó a Jesús? Y dice que esto ya estaba destinado, que este era su destino, que estaba escrito que así sucediera. Y menciona las partes o las porciones del Antiguo Testamento donde se mencionaba ya la traición de Judas. Y también dice que hay que escoger a un sustituto. Y para escoger a un sustituto de Judas, tenía que ser alguien que fuera testigo ocular de la vida de Jesús y de su resurrección. Y este es un énfasis que
que es notable por parte de Pedro, que no solo fuera testigo, es decir, que no solo hubieran dado con Jesús, sino que también hubiera visto al Jesús resucitado. Y me llama la atención, y yo creo que una de las razones por las que Lucas añade este evento en el cual se escoge al que termina siendo el 12º apóstol, es que Lucas quiere mostrarnos cuál es la característica de los apóstoles. Es decir, ¿quién puede ser un apóstol? ¿Quién puede ser una de estas personas líderes de la iglesia importantes que Dios usaría para el establecimiento de la iglesia? Y la clave está en estos pasajes, en los que van a escoger al sustituto de Judas. No puede ser cualquier persona. Es decir, no cualquier persona podía pararse en la iglesia primitiva y decir que era un apóstol. No, tenía que ser escogido primeramente por Dios, pero para ser escogido por Dios tenía que tener ciertas características. La característica era simple y sencilla, que hubiera sido testigo de la vida de Jesús y de la resurrección de Jesús. ¿Por qué era importante esto que Lucas lo mencionara? Porque su historia de la iglesia o su historia que nos va a narrar en el libro de Hechos se trata de lo que los apóstoles hicieron. Y entonces tiene que marcar desde la entrada quién es un apóstol y quién no es un apóstol. Entonces, un apóstol era aquel que había sido testigo de la vida de Jesús y de la resurrección. Entonces echaron suertes y entre ellos había dos principales a los que consideraban como para ser apóstol, que era José, al que llamaban el justo, y Matías. Y el segundo fue reconocido junto con los 11 apóstoles, es decir, Matías. Cayeron las suertes sobre Matías y Matías vino a ser el número 12. Ahora, lo interesante es que a partir de ahí no sabemos nada más de Matías. Matías nunca se le vuelve a mencionar y no sabemos mucho más que lo que pueda decir la tradición. Entonces, lo importante creo que lo que quiere resaltar Lucas es la característica del apostolado, de quién es un apóstol. Entonces, inmediatamente de esto después se nos cuenta el evento en Pentecostés. Capítulo 2, versículo 1 al 13, se nos narra la venida o el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés mientras los creyentes estaban reunidos, es lo que se nos cuenta. ¿Y cómo fue? Dice que vino un viento fuerte que llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia? Es que se repartieron lenguas como de fuego, dice. Y yo sé que aquí nos gusta mucho como espiritualizar este punto. Y sí, fue un gran milagro, fue un milagro sorprendente. Pero el asunto es que muchas de estas cosas son descripciones, ¿verdad? De las formas en las que se nos está tratando de describir un milagro tan sorprendente. Es decir, las lenguas no eran de fuego, no es que quemaban, ¿verdad? Literalmente. Dice que eran lenguas como de fuego, lo cual nos habla de lenguas poderosas, lenguas que venían por parte del Espíritu Santo. Y estas lenguas, que eran lenguas idiomas de las personas que estaban ahí en Jerusalén. Era la fiesta del Pentecostés. Habían gentes judíos de diferentes partes del imperio que habían venido hacia Jerusalén de todas las naciones y cada uno escuchó en su propia idioma las maravillas de Dios. Dice, personas de todos los pueblos escucharon las maravillas de Dios por medio. Y dice, literal, el texto dice de unos galileos, de estos galileos. Dice, o sea, como menospreciando a este grupo que venían ni siquiera eran parte del clérigo, no eran parte de los levitas, no eran parte de los sacerdotes, no eran parte ni siquiera de Jerusalén. Eran simples galileos, pescadores. Y de repente estos hombres que no fueron a la escuela a aprender idiomas, están hablando en cada uno en los diferentes idiomas ahí representados. Y comenzaron a hablar en estas diferentes lenguas y muchos, dice, hubieron dos grupos, los que se sorprendieron, o sea, se sorprendieron para bien, estaban asombrados y escuchaban lo que decían, y los que empezaron a burlarse y dijeron, estos están borrachos. Entonces, debido a esta confusión que había en ese momento, Pedro, otra vez, como líder de los apóstoles, se pone en pie
Y entonces tenemos esta predicación o la primera predicación de Pedro en Hechos 2, capítulo 14, versículos 14 al 40. Pedro se pone en pie, es decir, como esta situación que se está sucediendo en la que el Espíritu Santo ha venido y todos los creyentes ahí que estaban reunidos, los 120 vamos a decir, comienzan a hablar en diferentes lenguas y las gentes de todos los pueblos, de todas las naciones están escuchando en su propio idioma las maravillas de Dios. Y entonces hay dos grupos y hay confusión porque hay unos que están sorprendidos pero hay unos que se están burlando. Entonces Pedro se pone en pie para explicar qué es lo que está pasando y comienza a predicar y oye, el fin es explicar lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos del sermón de Pedro? Primero, el derramamiento del Espíritu. Él explica, dice, es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. En Joel 2, 28, 32, léelo ahí en tu casa. Joel 2, 28 al 32, para que veas que lo que está diciendo Pedro está aplicando esa profecía para ese preciso momento en el cual el Espíritu Santo se está derramando y está trayendo profecías, sueños, señales. Y me gusta esta parte, una nueva salvación en el nombre del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es lo mismo que dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, este famoso pasaje en Romanos, donde el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora la salvación, a partir de este momento, la salvación tendría que ver con reconocer el señorío de Jesucristo, con reconocer a Jesús como Señor, con invocar el nombre del Señor. Es decir, la salvación se centraría ahora en Jesús. El Espíritu Santo traería profecía, sueños, señales, pero también traería esta salvación a través del nombre de Jesucristo únicamente. Y Jesús comienza a decir, ¿quién es Jesús? Ese Jesús dice, es que el que fue confirmado por Dios en prodigios y señales, y el que ustedes crucificaron, les dice, que fue crucificado por ustedes, pero que también había sido planeado así por Dios desde antes. Es decir, ustedes lo crucificaron, pero este siempre fue el plan divino, es lo que está diciendo Pedro. Y el otro punto, el más importante de todo, es que Jesús resucitó. Este Jesús que fue confirmado por ustedes, y me gusta porque lo que está aplicando ahora, porque el pasaje de Joel habla de señales en el cielo, en la tierra, habla de milagros que sucederían, Pedro lo aplica a Jesucristo. Y él dice, Jesús fue el que trajo estos señales y prodigios, a través de Dios fue confirmado por estas señales y prodigios. Es decir, Jesús vino a comenzar esta nueva era, comenzar este nuevo pacto. Y entonces Jesús, que es crucificado, él también dice, no solo fue crucificado, sino que lo más importante es resucitó, poniendo fin a la muerte y cumpliendo lo dicho por el profeta, por David. Y cita Salmos 16, del 8 al 11, igual puedes leerlo en tu casa, Salmos 16, del 8 al 11, donde que está citando Pedro este pasaje, en el cual David dice, y Pedro lo explica, obviamente este pasaje dice, no está hablando de David, porque David sigue en la tumba. Este pasaje, sin quererlo, dice David, estaba profetizando de Jesucristo. Y ahora Jesús, él cierra con esto Pedro, Jesús ha sido exaltado, ha sido puesto ahora en lo más alto, a la diestra de Dios, y ha enviado a su Espíritu Santo a sus seguidores, a los creyentes. Ha enviado a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa, y me gusta cómo cierra, dice, al que crucificaron, Dios lo ha puesto como Señor y Cristo. Es decir, el que ustedes crucificaron es ahora el Señor o el Rey. Está usando la palabra cuios, está usando la palabra, ahora Él es el emperador, Él es el Señor de todo. Y el Cristo, el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? La predicación, bueno, voy a resumirte, la predicación de Pedro se resume en esto. Jesús murió, pero resucitó y fue exaltado como Señor y ha enviado a su Espíritu y comenzado así el nuevo pacto, o llámalo como quieras, la nueva era, llámale como quieras. Con la venida de Jesucristo comenzaba esta nueva
era, este nuevo pacto en el que Dios traería salvación ahora solo a través de Jesucristo y derramaría su espíritu sobre los creyentes. Y los oyentes, dice, fueron conmovidos y Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Más bien los que oían les dijeron, ¿qué haremos ahora? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Y Pedro les dice que la promesa del Espíritu Santo era para ellos, para los que Dios, y me gusta porque dice, les dice a los judíos, esta promesa se les dio a ustedes, pero dice también a los que están lejos, a todos dice los que Dios llame. Es decir, el Espíritu Santo, que hasta ese momento está enfocado, y lo vamos a ver ahorita, más adelante, es una de las conclusiones que vamos a sacar de estos primeros 3 capítulos, que como Dios estaba enfocado en este momento para los judíos, para salvar a los judíos, y está enviando a su Espíritu Santo y hasta en este momento son puros judíos. Esos 120 reunidos eran judíos y los que están escuchando la predicación, aunque vienen de diferentes naciones, eran judíos que venían de diferentes pueblos, de diferentes naciones. Y aunque hablaban otro idioma, eran judíos. Y ahora todo el enfoque está ahorita hacia los judíos. Y Pedro declara que esta promesa era para ellos, pero también dice para los que están lejos y para todos los que el Señor llame, para todos los que Dios llame. Y Pedro les llama a ser salvos y dice que Pedro predicaba y les llamaba a ser salvos y los que recibían sus palabras se bautizaban y se añadieron en aquel día, dice, como 3,000 almas. Imagínate esto, lo que está sucediendo aquí es el primer gran avivamiento de la iglesia en el que Dios está derramando a su espíritu y está usando a Pedro y la predicación de Pedro para salvar incontables almas con el evangelio. Entonces se nos narra y se nos da como un resumen de lo que fue la vida de los primeros cristianos o de la primera iglesia en esos primeros días o semanas. Dice que los que creían se dedicaban a aprender de los apóstoles, a tener comunión, a partir el pan, que probablemente se está refiriendo a la cena del Señor, y a la oración. Y dice también que sobrevino temor a toda persona y que los apóstoles hacían muchos milagros y que tenían todas las cosas en común y compartían sus bienes. Y me llama la atención que dice que vendían las cosas, ¿no? Vendían las cosas y compartían las cosas, o sea, de lo que vendían lo compartían para los que tenían necesidad. Y también se dice que estaban unidos en el templo, se reunían todavía en el templo y comían juntos en los hogares. Y con esto dice que hallaban favor delante del pueblo y el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Esto era la iglesia en estos primeros semanas o meses del Evangelio. Y es bien interesante que las cosas que, vamos a decir, las cosas que ahora podemos decir que deben de caracterizar a una iglesia, casi siempre las tomamos de aquí. Aprender de los apóstoles o de la palabra de Dios, tener comunión, mantener el partimiento del pan o la cena del Señor o la comunión, y la oración. Y luego lo de tener en común todas las cosas, compartir para las necesidades de los hermanos, estar unidos, comer juntos en los hogares, hallar favor con el pueblo. ¿Y sabes qué pasa cuando una iglesia tiene todo esto? Que el Señor añade cada día a los que van a ser salvos. Y entonces vamos al capítulo 3. Sucede un evento y capítulo 3 creo que lleva un propósito específico. Hasta aquí Lucas nos ha narrado, ¿verdad? Este primer comienzo, vamos a decir, un comienzo milagroso de parte de Dios, que es por medio del derramamiento del Espíritu Santo, obviamente. Es decir, sin el derramamiento del Espíritu Santo, estos 11 apóstoles, o 12 ya con Matías, no hubieran podido lograr lo que hasta ese momento se ha logrado. Ha sido Dios a través del Espíritu que está haciendo esta salvación milagrosa de miles de personas. Y en este momento, todo el enfoque, como ya te decía, es hacia los judíos. Y esto se demuestra más en el capítulo 3. Algo bien interesante
y que vamos a notar por lo que nos dicen ya ese resumen que hace Lucas en el capítulo 2, al final del capítulo 2, es que los creyentes se reunían en el templo. Y al reunirse en el templo, me demuestra algo, y lo demuestra otra vez en el capítulo 3. Es que los judíos hasta este momento seguían centralizados. No, imagínate esto, o sea, todas estas personas habían crecido dentro del judaísmo. Y la venida del Mesías, dentro de su punto de vista, siempre había sido que el Mesías venía con los judíos y traería una nueva era de judaísmo esplendoroso. Para ellos en su mente era esto. Y el judaísmo iba a ser, dentro de su mente, el judaísmo iba a ser la religión de todos. Entonces, viene Jesús, les cambia el chip, pero oye, esto no cambia de la noche a la mañana. Y por eso es que vamos a encontrar más adelante esta problemática. Y recuerda que uno de los propósitos de Lucas es mostrarle a Teófilo cómo es que el evangelio dejó de ser, o cómo es que el cristianismo, dejó de ser una religión judía a ser una religión para todos o para todas las naciones. Porque Teófilo muy probablemente no es un judío, él es un griego o un romano. Entonces, Teófilo lo que quiere saber es cómo este evangelio llegó a todas las naciones, cómo este evangelio, cómo es que el nombre de Jesucristo ahora es nombrado no solo en Jerusalén, sino también en Roma. Cómo este evangelio llegó a todo el imperio romano. Y cómo lo que al principio se veía como una secta del judaísmo llega a ser una religión mundial y llega a ser una religión para todas las naciones. Es la gran pregunta de Teófilo. Entonces, es lo que nos está narrando Lucas y nos va a narrar esta transición, ¿verdad? En el que el evangelio o el cristianismo deja de estar centralizado en los judíos, que lo que también está explicándonos Lucas es que así era el plan de Dios y que Dios tenía este plan específico para los judíos y que Dios salvaría específicamente primeramente a los judíos. Entonces el capítulo 3 cumple con esta función. El capítulo 13 nos dice que Pedro y Juan fueron ¿a dónde? Al templo. Al templo. Todavía ellos pensaban que el centro de la religión cristiana seguía siendo el templo. Entonces se reunían a la hora de la oración al templo y entonces se encontraron a un cojo de nacimiento que pedía limosna. Y Pedro le dice a este hombre que no tiene dinero, este hombre está pidiendo dinero y Pedro le dice la famosa frase, no tengo plata, pero dice lo que tengo te doy. Es decir, lo que está diciendo es tengo algo mejor y en el nombre de Jesucristo te digo, anda. Y dice que Pedro lo tomó de la mano y milagrosamente sus pies cobraron fuerza y este hombre se puso en pie. Y dice que entró con Pedro y Juan caminando, saltando y alabando a Dios. Pero lo más importante de todo esto es que todo el pueblo, como era una hora en la que muchas personas iban al templo, todas estas personas vieron el milagro, reconocieron, dice, a este hombre, que este era el que se sentaba a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración. El milagro del cojo tenía un propósito: llamar la atención de todos los judíos, que en su mayoría eran devotos, eran judíos que realmente buscaban al Señor. Eran judíos que llegaban al templo buscando al Señor en la hora de la oración. Y este milagro llevó el propósito de llamar la atención de todas estas personas, atraer la atención de todas estas personas. Y entonces Pedro aprovechó la oportunidad del asombro y la atención de la gente para predicarles. Entonces tenemos la segunda predicación de Pedro, que ahora Pedro predica en el templo, de Hechos 3, del 11 al 26. Aprovecha la oportunidad y Pedro entonces comienza a ahora también explicar la situación, la circunstancia que ha sucedido. En el capítulo 2 fue el derramamiento del Espíritu y el milagro de las lenguas. Ahora es el milagro de la sanidad de este cojo. Y ahora Pedro va a explicar este milagro y lo que dice primero es, ¿ustedes creen que lo hicimos nosotros? Es decir, ¿ustedes creen que este milagro lo hicimos nosotros por nuestro poder o por nuestra piedad? Y les deja la pregunta abierta.
¿quién lo hizo? O sea, esta pregunta la estoy poniendo yo entre líneas, obviamente no lo está diciendo, pero cuando tú analizas el sermón de Pedro, vas a analizar que lo que Pedro está tratando de decir es, no lo hicimos nosotros, pero tampoco dice directamente quién lo hizo. Entonces la pregunta queda abierta, ¿quién lo hizo? Y la contesta, y comienza a hablar de Jesucristo. Dice, Jesús, el que ustedes repudiaron y dieron muerte, pero Dios, ¿qué dice? Lo ha resucitado. Y lo que está diciendo básicamente Pedro es, ¿ustedes creen que lo hicimos nosotros? No lo hicimos nosotros, ¿lo hizo quién? Lo hizo Jesús. Y luego dice, el hombre dice específicamente que fue sanado por la fe en el nombre de Jesús. Que el hombre fue sanado por la fe en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro comienza a explicar que Dios ha cumplido su plan, que a pesar de la ignorancia de ellos, que dice, yo sé que ustedes hicieron esto por ignorancia, que lo de entregar a Jesús, repudiar a Jesús es lo que dice Pedro así literalmente, dice, ustedes repudiaron a Jesús y prefirieron que soltara a un malhechor, a un asesino. Dice, pero lo que ustedes hicieron en su ignorancia, esto dice era parte del plan de Dios. Por tanto, dice, arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de alivio. Y Pedro los llama al arrepentimiento. Que a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo sus pecados serían borrados. Y les dice, Jesús ha sido recibido en el cielo, dice, hasta el día de la restauración de todas las cosas. Entonces Pedro comienza a hablarles acerca de lo que siempre fue el plan de Dios para ellos. Y por eso te decía, este capítulo 3 es súper importante para entender cómo el enfoque en estos primeros años de la iglesia, el enfoque salvífico de Dios estaba hacia los judíos, porque el plan de Dios era salvar primeramente al judío y después al griego, como lo dice Pablo en Romanos. Entonces, todo el enfoque al principio estuvo en ellos, en los judíos. Y entonces Jesús dice, ha sido recibido en el cielo hasta el día de la restauración de todas las cosas. Y dice, Jesús es el profeta que Moisés predijo que vendría y cita, ¿verdad?, lo que dijo Moisés. Y lo que dijo Moisés es que el que no oyera al profeta sería, ¿qué? Destruido. Que el que no oyera al profeta sería destruido. Y luego dice, todos los profetas desde Samuel en adelante anunciaron acerca de estos días. ¿De qué días? De los días de Jesús. De la venida de Jesús y de lo que comenzaría después de la venida de Jesús. Todos los profetas apuntaban a este momento, dice Pedro. Y les dice, ustedes, y Pedro está hablando siendo muy enfático en esto, ustedes son los hijos de los profetas y los hijos de Abraham, del pacto que se hizo con sus patriarcas, con sus padres. Que por medio de ¿qué? De ustedes serían benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones. Pedro entiende muy bien, yo no sé si, porque los evangelios no nos cuentan tanto detalle, ¿verdad? De que Jesús hubiera hablado tan específicamente de estos temas. Yo no sé si en el tiempo entre la resurrección y la ascensión Jesús ya habló más específico acerca del cumplimiento de estos tiempos, del nuevo pacto y todo esto, pero el entendimiento que tiene Pedro, o yo no sé si simplemente es el entendimiento que el Espíritu Santo ya le ha dado en estos primeros, no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el día de Pentecostés, pero parece que solo son semanas. Pero el entendimiento que Pedro tiene de los tiempos, del nuevo pacto, del plan de Dios de redención para los judíos y todas las naciones es increíble. Lo que Pedro está diciendo, ustedes son los hijos de las promesas de los profetas, y estas profecías eran principalmente para ustedes. Dice, Dios envió a Jesús primeramente para bendecirlos a ustedes. Entonces, el entendimiento de Pedro es claro, es Dios va a salvar a los judíos y a través de los judíos va a salvar a todas las naciones. Y es precisamente eso es precisamente lo que Lucas nos va a narrar en Hechos. Cómo el Evangelio pone sus cimientos en Jerusalén y la iglesia comienza aquí
y miles de judíos comienzan a ser salvos por medio del Evangelio, y luego esta iglesia de judíos, primeramente, se expande por todo el Imperio Romano. Entonces, en conclusión, para terminar con esta clase, aquí vemos desde Hechos capítulo 1 al capítulo 3, el Espíritu Santo vemos que fue derramado, que con esto se inició así el cumplimiento del nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento. En este caso específicamente, Pedro está citando a Joel, pero vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento citas, ¿verdad?, apuntando a las profecías del nuevo pacto que se hacían en el Antiguo Testamento. Y a través del Espíritu ahora y en el nombre de Jesús, los apóstoles entonces comenzaron a predicar y a hacer milagros. Y con esto comenzaron a haber creyentes. Y los primeros creyentes dice que vivían en comunión, alabando a Dios y dando testimonio delante del pueblo. Y lo que veíamos en conclusión, y podemos decir en conclusión de estos 3 primeros capítulos, es que Dios comienza este nuevo pacto en el cual va a salvar y va a derramar su espíritu y va a traer salvación a todas las naciones a través del pueblo de Israel y el pueblo judío. Y el enfoque salvífico de Dios en estos primeros tiempos, en esta primera etapa, vamos a decir, fue principalmente entre los judíos, como lo concluye Pedro en su predicación en el templo. Y por eso es que Pedro está predicando en el templo para los judíos y dando este mensaje para los judíos. Entonces, a través de este pueblo, Dios bendeciría a todas las naciones, y es también lo que Lucas quiere demostrarle o enseñarle o mostrarle este proceso al excelentísimo Teófilo. Espero que haya sido de bendición esta clase. Nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga.